Bueno chicos, empezamos con este punto de teoría que es de fracciones aplicadas a cantidades. Cuando queramos aplicar una fracción a una cantidad de un modo sencillo nos podemos encontrar con distintos casos. Por ejemplo, si yo aplico una fracción de la forma 2/5 a una cantidad, digamos que queremos hallar cuántos son 2/5 de 80, entonces os dejo un segundito para que lo penséis, si queréis podéis detener el vídeo antes de responder. En matemáticas lo que hacemos en muchos casos es cambiar los des por multiplicaciones, ¿verdad? Esto seguramente os sonará de cursos anteriores. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer 2/5 por 80. Como 80 no es una fracción, si queremos podemos partirlo por 1 para realizar la operación. Y hacer 2 por 80 partido por 5 por 1, porque la multiplicación de fracciones es en línea, no en cruz, ¿verdad? Bueno, si queremos ponemos ese partido por 1 y si no, no hace falta ponerlo. En este caso, entonces, nos quedaría 2 por 80, todo partido por 5. Aquí tenemos dos opciones. Podemos hacer 2 por 80, que son 160, y luego dividirlo por 5, y lo que dé, que serán 32, si no me equivoco. O bien, como hemos explicado en clase, podríamos hacer la factorización en números primos y así nos ahorramos las multiplicaciones. Y os lo recomiendo encarecidamente porque así se reducen también los errores cuando entendemos bien cómo se hace. En este caso, si tenemos que hacer 2 por 80, pues en vez de 2 por 80, vamos a poner 2 por y la factorización de 80. La factorización de 80, si lo hacéis aparte, os va a dar, como tenemos un 0, esto es como dividir por 2 y por 5, ¿verdad? Y bajamos el 8, que entre 2 son 4, entre 2 son 2 y entre 2 son, 1. Por tanto, 80 es 2 elevado a 4 por 5. Pues ponemos 2 elevado a 4 por 5. Todo lo partimos por el denominador, que ya está factorizado, y entonces, como tenemos un 5 arriba y un 5 abajo, los podemos simplificar entre sí, ¿verdad? Bueno, pues si 2 al cubo son 8, por 2 son 16 y por 2 son 32. O sea, 2 a la quinta, ¿vale? Por tanto, resumiendo, cuando tengamos una fracción de una determinada cantidad, cambiamos el d por un por y desarrollamos las multiplicaciones, ¿vale? En la medida de lo posible, intentamos, en lugar de hacer multiplicaciones de números grandes, hacer factorizaciones y simplificaciones, como hemos hecho aquí. Segundo caso de fracciones aplicadas a cantidades. Puede ser que nosotros queramos aplicar esa fracción a una cantidad que no conocemos, pero sí conocemos el resultado. En este caso el resultado es 32. Resulta que al aplicar 2/5 a una cantidad, 2/5 de esa cantidad nos dan 32. ¿Cómo obtenemos cuál es la cantidad a la que nos estamos refiriendo? Aquella cantidad tal que al aplicarle 2/5 nos sale 32. Bueno, pues muy sencillo. Hacemos exactamente lo mismo de antes. Cambiamos el d por un por. Entonces, aquí lo que tenemos es 2/5 por c, que es la cantidad desconocida, igual a 32. Esto es una ecuación de primer grado que vosotros estáis acostumbrados a ver con esta c cambiada por una x. Si queréis lo podéis hacer así. Podéis cambiar la c por una x si os sentís más cómodo, pero es lo mismo. ¿Qué es lo que pasaba cuando en una ecuación de primer grado queríamos despejar la x y resulta que había algo que le estaba multiplicando o dividiendo? Pues pasaba al otro lado haciendo la operación contraria, ¿verdad? Si estaba multiplicando, pasará dividiendo, si estaba dividiendo, pasará multiplicando. Es más, si tuviera algo sumando, pasaría restando, y si tuviera algo restando, pasaría sumando, ¿verdad? Bueno, solo por si acaso quedan algunas dudas, vamos a desarrollar primero esto de aquí, sería 2 por c partido por 5 igual a 32. Y en este caso ya vemos muy claro que el 5 está dividiendo la c y por tanto pasa al otro lado multiplicando y que el 2 está multiplicando la c, así que va a pasar al otro lado haciendo lo contrario, dividiendo. C es igual a 32 por 5 partido por 2. Bien. En este punto,
Lo mismo de antes, podríamos desarrollar 5 por 32 partido por 2 o bien factorizar. Pero en este caso, bueno, sí, en este caso se puede. Entonces, c es igual a 32 por 5, estoy copiando lo mismo, partido por 2. En este caso, factorizamos 32 y 32 es 2 a la quinta. Por tanto, tenemos 2 a la quinta por 5 partido por 2. De los 5 doses que tenemos en el numerador, podemos quitar 1 con el 2 de abajo, ¿verdad? Quitamos 1, si había 5 y quitamos 1 nos quedan 4. Y entonces nos queda 2 a la cuarta por 5. 2 al cubo son 8 y 2 por 5 son 10. 8 por 10, 80. Entonces aquí tenemos ya el resultado de este segundo caso. La cantidad buscada era 80, en este segundo caso de aquí, ¿vale? Bueno, hemos visto cómo se aplica la fracción de una cantidad. Hemos visto lo que pasa cuando aplicamos la fracción de una cantidad desconocida, pero sí sabemos el resultado. ¿Y qué pasa si no sabemos cuál es la fracción? Digamos que la fracción se llama f, pero no la conocemos. Queremos aplicar una fracción a una cantidad de 80. Y sabemos que esa fracción aplicada a esa cantidad de 80 nos da un resultado de 32. ¿Cómo podemos saber cuál es la fracción? Bueno, pues os invito a que paréis el vídeo en este punto e intentéis hacerlo vosotros solos. Cuando lo tengáis y tengáis un resultado delante, reanudáis el vídeo y comparamos, ¿vale? Bueno, si tenemos un d aquí, en matemáticas hemos dicho que lo cambiamos por un por, así que tenemos la fracción por 80 igual a 32. Esto de nuevo es una ecuación de primer grado con una sola incógnita, a la que en general nosotros estamos acostumbrados a llamarle x, pero en este caso le hemos llamado f. ¿Que queréis cambiar la f por una x? Pues no hay ningún problema. Pero en cualquier caso significa lo mismo, ¿vale? Si tenemos que despejar la incógnita, en este caso la f, y le está multiplicando un determinado número, para quitarnos ese número de en medio y despejar la f, lo que hacemos es pasarlo al otro lado con la operación contraria, ¿verdad? Si le está multiplicando, entonces este 80 va a pasar al otro lado dividiendo. Bueno, pues eso es lo que hacemos. F es igual a 32 partido por 80. Si tenemos que f es 32 octavos, la pregunta es, ¿hemos terminado en este punto? Pues evidentemente no. Nos queda simplificar la fracción todo lo que sea posible. Entonces sí habremos acabado, ¿vale? Como siempre, podríamos empezar a simplificar arriba y abajo por los números que buenamente vayamos encontrando, o bien podríamos hacer la descomposición en factores primos tanto de 32 como de 80 y simplificar arriba y abajo factores primos directamente. Así es mucho más eficiente, porque directamente simplificamos todo lo que es posible. Bueno, si hacemos la descomposición de 32, la podemos hacer aparte en sucio si queremos, nos va a salir 2 a la quinta. Y si hacemos la descomposición de 80, hemos visto antes que esto era 2 a la cuarta por 5. Si necesitamos nuestro tiempo para hacer la factorización en factores primos, pues nos lo tomamos, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que tenemos en el numerador 5 doses y en el denominador tenemos 4 doses. Por tanto, como mucho, vamos a poder quitar 4 doses del tirón. Si quitamos 4 doses abajo, quitamos todo, pero de los 5 que tenemos arriba, si quitamos 4, nos queda 1. Si queremos podemos poner aquí un 1, o si queremos no ponemos nada, porque 2 elevado a nada es lo mismo que 2 elevado a 1. Bueno, pues entonces cuando hayamos terminado de simplificar de la forma que mejor nos entendamos, con la que mejor nos entendamos, entonces nos va a quedar en el numerador un 2 y en el denominador un 5. Y con esto encontramos la fracción simplificada que estábamos buscando. Si os fijáis, en los tres casos, lo único que hemos tenido en cuenta ha sido cambiar un d por un por y luego, en el primer caso, desarrollar la operación tal cual. Y en los otros dos casos, resolver una ecuación de primer grado, que es muy sencilla de resolver teniendo en cuenta que aquello que queremos despejar lo tenemos que dejar solo, y para poder conseguirlo, aquello que le esté multiplicando lo pasamos al otro lado dividiendo, aquello que esté dividiendo lo pasamos al otro lado multiplicando,
Si hubiera en algún caso, que en estos casos no nos los encontramos, algo sumándolo, lo pasamos al otro lado restando, y si hubiera algo restándolo, lo pasamos al otro lado sumándolo.